Motorista de carga pesada, se enamora de una agente que lo detiene por documentación vencida. Esa mañana no iba tarde, pero su destino sí. Lo que empezó como una pinche bronca de rutina iba a volverse el viaje más cabrón de su vida. Porque a veces la mula no es lo único que carga, también el corazón lleva su peso. ¡Chingada madre!, gruñó Ramiro, golpeando el volante con la palma mientras el chirrido de los frenos llenaba la madrugada. La mula se detuvo de golpe, soltando un gemido metálico que se perdió entre el eco de los cerros. La llanta trasera derecha acababa de reventarse en plena curva, justo donde la neblina bajaba espesa como cobija mojada. Nada nuevo. La Ruta Nacional 34 no perdonaba distracciones y Ramiro lo sabía. Pero ese sonido, ese latigazo seco en medio del silencio, le despertó algo más que rabia. Era un recordatorio, otro más. Se bajó del camión, maldiciendo entre dientes. El aire frío de octubre le pegó en la cara como bofetada de madre. El pavimento estaba húmedo y olía a tierra revuelta, como después de una tormenta que nunca llovió. «Órale, vieja, no empieces con tus caprichos», le murmuró a la mula como si pudiera escucharle. La linterna que colgaba del retrovisor parpadeaba. Ramiro la tomó y se agachó. La llanta estaba hecha trizas, pero no era lo peor. Un pedazo de metal oxidado, salido de quién sabe dónde, se había incrustado como cuchillo en pan duro. Suspiró hondo. El pecho le crujió con ese suspiro. Mientras sacaba la herramienta, el teléfono vibró dentro de la cabina. Lo dejó sonar. Nadie llamaba a esas horas, nadie que no fuera del pasado, pero vibró otra vez, subió, bufando, y contestó sin mirar la pantalla. «¿Bueno? Ramiro, soy Elvio». Se canceló lo de Rosario. Dice el cliente que encontró uno más barato. Una pausa al otro lado. «Lo siento, compa». Ramiro no dijo nada. Solo colgó. Tiró el teléfono en el asiento del copiloto y se quedó un segundo mirando el parabrisas empañado. Afuera, el mundo seguía sin él, igual que siempre. Con la llanta cambiada y las manos llenas de grasa, Ramiro volvió al camino. El motor ronroneaba bajo sus pies como si nada hubiera pasado, pero dentro de él se sentía el ruido que más temía, el del vacío. Encendió el radio. Un bolero viejo rompió la oscuridad con su voz quebrada. «Te vas porque yo quiero que te vayas». La apagó de inmediato. «Pinche canción», murmuró. El sol empezaba a levantar la neblina cuando divisó el letrero. «Próximo retén vehicular, 3 kilómetros». Chasqueó la lengua. Otra revisión, otras miradas de sospecha. A estas alturas ya no sabía si le molestaban más los retenes o su reflejo en el retrovisor. Cuando el retén apareció, con sus conos naranjas y luces parpadeantes, Ramiro ya iba preparado. Documentos a la mano, cara seria, pero no esperaba verla a ella. La agente que le hizo señas para detenerse tenía el uniforme limpio, las botas lustradas y una mirada que no se movía con el viento. Morena, de rostro firme, sin un solo gesto amable, como piedra tallada. «Buenos días, señor. Detenga completamente el vehículo y apague el motor». Ramiro obedeció. La vio acercarse por el retrovisor, paso firme, libreta en mano. «Documentación, por favor». «Sí». «Un claro», dijo, buscando en la guantera. Le tembló un dedo. «Maldita sea». Camila Ortega revisó los papeles sin decir palabra. Frunció el ceño al llegar a uno de ellos. «¿Sabe usted que esta tarjeta de circulación está vencida desde marzo?» Ramiro se congeló. El papel estaba ahí, viejo, con las esquinas dobladas. ¿Cómo no se había dado cuenta? Lo iba a renovar. «Tuve un problema con el registro en Tucumán y...» Ella levantó la mano. «Eso tendrá que explicarlo en la estación. Su carga queda retenida hasta nuevo aviso». «¿Retenida? Mire, oficial, voy con frutas para Salta. Si me detienen, pierdo la entrega». «Lo siento, señor. Las normas son claras». Silencio. Ramiro apretó los labios. El orgullo le dolía más que el dinero. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó bajando del camión.
Camila lo miró directo a los ojos. Ahora sigue que me acompañe al destacamento y que se prepare para una buena multa. Y mientras ella giraba para caminar de regreso a su patrulla, Ramiro sintió algo que no había sentido en años: curiosidad y miedo, pero no por la multa, por ella. ¿Me va a decir que no lo sabía, don?, preguntó Camila sin levantar la voz, pero con ese tono que no deja espacio a excusas. Ramiro seguía parado junto a la mula, con los brazos cruzados y la cara seria. El sol ya le empezaba a pegar en la nuca, y el ruido de los carros al pasar lo ponía más tenso. No es que no supiera, oficial, es que no he tenido chance de arreglar el trámite. Entre los viajes y los pagos, ya sabe cómo es, dijo intentando sonar tranquilo, pero cada palabra le salía más amarga. Camila alzó la ceja, guardó los papeles en su carpeta sin mirarlo. No, señor, no sé cómo es, pero sí sé lo que dice el reglamento. Documento vencido, carga retenida, y hasta que no se regularice, su camión no se mueve ni un metro más. Ramiro soltó el aire por la nariz. Se le notaban las ganas de decir algo más, pero se contuvo. La mirada firme de ella no dejaba espacio para reclamos. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que deje la mercancía aquí tirada? Se va a echar a perder. No es mi problema, don. Usted tuvo meses para arreglar esto. Ahora acompáñeme al destacamento. Vamos a llenar el acta. Caminaron en silencio hasta la patrulla. Ramiro sentía que cada paso lo alejaba de algo más que un destino de entrega. Era como si esa mujer, de rostro duro y pasos seguros, estuviera empujándolo directo a una parte de su vida que había evitado por años: el quedarse quieto. Ya dentro de la oficina, un cuarto pequeño con olor a café recalentado y paredes llenas de papeles, Camila se sentó detrás de un escritorio metálico. Ramiro frente a ella. El ambiente era denso, como si algo no dicho flotara entre los dos. Nombre completo, dijo ella sin mirarlo: Ramiro Méndez. ¿Edad? 58. Camila tecleó en la computadora con rapidez. Ramiro la observaba, tratando de adivinar algo más allá del uniforme. Su cabello recogido, las manos firmes, la mandíbula apretada. No parecía de esas que sonríen fácil. ¿Qué tanto me mira?, soltó de pronto sin levantar la vista. Nada, nomás pensaba que no se ve tan ruda como se porta. Camila lo miró directo, con una mezcla de fastidio y sorpresa. «Y usted no se ve tan desordenado como sus papeles dicen», le respondió. «Pero aquí estamos», Ramiro sonrió apenas. «Tocada la fibra, ¿eh? No juegue conmigo, señor Méndez. Esto no es personal. No lo parece, pero se siente como si sí lo fuera». La tensión se cortaba con cuchillo. Afuera se escuchaban las bocinas de los vehículos impacientes. Adentro, un silencio extraño. «¿Tiene familia?», preguntó Ramiro sin pensar. Camila levantó la mirada. Lo midió. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad». Ella dudó un segundo. «No, yo tampoco». «Ya no», respondió él, bajando la voz. Una pausa. Algo crujió entre los dos, como una puerta vieja que apenas empieza a abrirse. «Le vamos a dar 72 horas para resolver esto. Puede quedarse en el pueblo mientras arregla el trámite. Hay una pensión a 3 cuadras, frente a la plaza». «¿Y la carga?» «Retenida en el depósito, custodiada». «No se preocupe». Ramiro asintió. Se puso de pie con lentitud, como si de repente le pesaran los años. «Bueno, parece que me quedaré un rato en el cerrito». Camila no respondió, solo lo miró irse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, por primera vez en mucho tiempo, a Camila le tembló una mano. No supo por qué, pero algo en ese hombre, en su forma de callarse, le había movido un rincón que creía apagado. Y eso era más peligroso que cualquier documentación vencida. Ramiro se acomodó en el colchón duro de la pensión La Serranita, un cuarto chico, con paredes color mostaza y una ventana que daba justo a la calle principal del cerrito. Afuera pasaban niños en bicicleta, una señora regaba las plantas de su porche y un perro ladraba a su sombra.
Todo se movía lento, como si el pueblo no tuviera prisa por nada. Él sí tenía, pero no podía moverse. No sin papeles, se quitó las botas con fastidio y se dejó caer de espaldas. El techo tenía una mancha de humedad en forma de mapa. Pensó que si lo miraba mucho, acabaría inventando rutas que lo sacaran de ahí. Pero no, estaba atorado. Y lo sabía. Horas más tarde, caminó hasta el depósito donde habían guardado su camión. La mula estaba estacionada detrás de una reja alta, bajo sombra, como si también la hubieran castigado. Se apoyó en la cerca y la miró. Estaba sucia, polvosa, tan detenida como él. «¿Vienes a llorarle al camión o a pelearte con el mundo?», le soltó una voz a su espalda. Ramiro giró rápido. Era un hombre flaco, con sombrero de paja y camisa desabotonada. Tenía los dientes amarillos de tanto mate. «Solo vine a verla», respondió Ramiro medio molesto. «Soy Ángel, cuido el depósito», dijo el tipo extendiéndole la mano. «Tú eres el que se peleó con la jefa, ¿no?». «No me peleé con nadie». «Ah, bueno, pero te vi la cara cuando saliste del retén. Traías el orgullo pisoteado». Ramiro se le quedó viendo. No supo si reír o soltar un insulto, pero terminó soltando un suspiro. No es fácil estar varado, menos cuando lo que cargas se va pudriendo con el tiempo. Ángel lo miró con calma. «¿Hablas de la fruta o del alma?». Esa pregunta cayó como piedra en estanque. Ramiro no respondió. Solo volvió a mirar la mula, en silencio. Al día siguiente, fue al municipio. El trámite para renovar la tarjeta era un enredo. Le pidieron copias, sellos, firmas de no sé quién y el número de expediente de no sé dónde. Parecía que todo estaba hecho para estorbar. La chica de ventanilla le sonrió con lástima. «Puede tardar de 2 a 5 días hábiles, señor. Depende del sistema». Ramiro sintió que algo dentro se le torcía. 5 días. ¿Y si pierdo el trabajo? Pues tendrá que hablar con su cliente. Aquí no podemos hacer milagros. Salió del edificio con el sol picándole la cara y el coraje apretándole el pecho. En la plaza se sentó en una banca, sacó su celular, vio los mensajes de su jefe y entonces, ¿hay solución o qué? «Esto nos está costando, Ramiro». No respondió. Guardó el teléfono. Miró a los árboles moverse lento con el viento y por primera vez en mucho tiempo no supo qué hacer. Caminando de regreso, se encontró de frente con Camila. Ella venía saliendo de una tienda con una bolsa de pan bajo el brazo. Se detuvo al verlo. «¿Cómo va el trámite?», preguntó sin rodeos. «Lento, como todo en este pinche pueblo», respondió, sin suavizar el tono. Ella arqueó la ceja. «¿Y qué culpa tiene el pueblo?». «Ninguna. Perdón. Es el encierro, el cambio. Yo qué sé». Camila lo miró por unos segundos. Parecía medir sus palabras. «No es el encierro lo que duele, es lo que uno siente cuando ya no puede huir». Eso sí lo dejó callado. Ella siguió su camino, cruzando la calle con paso firme. Ramiro se quedó ahí, parado, viendo cómo se alejaba. Sintió un nudo en el pecho. No sabía si era rabia, tristeza o ganas de quedarse, y eso último le dio más miedo que todo lo demás. El cerrito dormía temprano. A las 9 de la noche ya no quedaban más que los faroles encendidos, el zumbido de los grillos y algún que otro perro husmeando bolsas de basura. Ramiro caminaba sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ruido. Había pasado otro día sin avances con los trámites y la idea de perder la carga lo estaba empezando a asfixiar. Doblando la esquina de la plaza, el aroma a café recién hecho lo detuvo. Venía de una pequeña fonda que todavía tenía una luz encendida. El letrero decía «Doña Cloti, café, pan y charla». Ramiro empujó la puerta sin mucha esperanza, solo buscando algo que lo sacara de sí. Adentro un par de mesas ocupadas y en la del fondo, ella. Camila Ortega, sin uniforme, con el cabello suelto y una taza entre las manos. Vestía sencillo, jeans, blusa clara, pero el porte seguía intacto. Lo miró apenas entrar. No fue sorpresa, ni saludo.
Solo una mirada directa, de esas que pesan más que cualquier palabra. Ramiro dudó, pero la dueña del lugar lo empujó con una sonrisa. «Siéntese donde quiera, don. Hoy el café está de regalo. Parece que llueve mañana». «Gracias», dijo él, y sin pensarlo mucho, se acercó a la mesa del fondo. Camila no dijo nada. Solo empujó la silla frente a ella con el pie. «¿Se puede?», preguntó él, ya sentado. «Ya estás ahí», respondió tomando otro sorbo de café. El silencio duró unos segundos. Ramiro observaba los cuadros torcidos de la pared, el sonido del reloj en la cocina, todo, menos a ella, hasta que se atrevió. «No te imaginé aquí, la neta». «¿Y dónde sí?» «No sé, en una oficina, en tu casa, corrigiendo informes. Lo tuyo parece ley seca hasta en domingos». Camila sonrió por primera vez, chiquito, casi imperceptible. «A veces también soy persona, ¿sabías?» «Estoy empezando a sospecharlo». Camila lo miró, ahora sí con atención. «¿Y tú? ¿Siempre tan serio o es porque te retuvieron la mula?» Ramiro soltó una risa seca. «No, así soy. Ya uno no aprende a cambiar después de tanto camino andado». «¿Y qué tanto has andado?» «Mucho. Y todo igual. Ruta, carga, silencio. Lo único que cambia es el paisaje. Lo de adentro sigue igual o más solo». Ella bajó la mirada. Algo en esa frase le tocó la piel. «¿Y nunca pensaste en bajarte del camión, del camino?» Ramiro se quedó callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque nunca se lo había preguntado en serio. Una vez, por alguien, pero no salió. Y después de eso, le agarré gusto a no quedarme en ningún lado. Camila asintió despacio. Yo también me fui, pero sin moverme. Me fui de mí misma. La intensidad en el aire subió sin que ninguno lo buscara. No era un coqueteo, era otra cosa. Una especie de reconocimiento, como dos animales salvajes que se huelen desde lejos y saben que son del mismo monte. «¿Y qué haces cuando sentís que te estás yendo otra vez?», preguntó él, ya sin filtros. «Me encierro o me vuelvo más estricta. Sirve para que nadie se acerque». «Pues no te está funcionando tanto», dijo Ramiro mirándola de frente. Ella no se movió, solo sostuvo la mirada, larga, firme, pero sus ojos tenían algo distinto, algo que decía que tal vez, solo tal vez, no quería seguir alejando a todo el mundo. La lluvia empezó a golpear suave en el techo de lámina. Doña Cloti bajó el volumen de la radio. Afuera, el pueblo seguía dormido. Adentro, dos almas se habían tocado sin decirlo. «¿Otro café?», preguntó ella sin romper el contacto visual. Ramiro asintió. «Órale, pero esta vez yo invito». Y en ese momento, aunque no se dieran cuenta, algo empezó a moverse dentro de los dos. Algo que no traía carga ni destino fijo. Solo el presentimiento de que quedarse ya no sonaba tan mal. El reloj de la pensión marcaba las 6:40 cuando Ramiro se levantó. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque su cuerpo ya estaba programado para despertar con el ruido de los pájaros y el primer rayo de sol. Esa mañana, sin la rutina del volante ni la presión de llegar a ningún lado, el silencio lo empujó a salir. Caminó sin rumbo por las calles tranquilas de El Cerrito. El pueblo olía a pan recién horneado y leña mojada. La gente lo saludaba con la cabeza, como si ya fuera uno más. Pero él se sentía forastero, de paso, encajando por obligación. Se sentó en la plaza central, bajo un árbol viejo. Un niño pasó corriendo con una mochila más grande que él y Ramiro lo siguió con la mirada. Sintió algo en el pecho, un recuerdo que no pidió. «Ese chamaco va a romper la acera si corre así todos los días», dijo una voz a su lado. Era Ángel, el cuidador del depósito, con un mate en la mano y una sonrisa sin prisa. «¿Ya amaneciste más liviano o sigue la bronca encima?» «Sigue», respondió Ramiro. «Pero ya me resigné. Esta mula no se mueve hasta que los papeles estén en regla». Ángel le ofreció un mate. Ramiro dudó, pero lo aceptó. «¿Y tú? ¿Siempre viviste aquí?»,
Desde que nací, me fui un tiempo a Buenos Aires, pero me jaló el monte. Aquí la vida es más lenta, pero más clara. A veces la lentitud también duele. Ángel lo miró, como quien sabe exactamente de lo que está hablando. Sí, pero es en esa lentitud donde uno se encuentra, aunque duela. Al otro lado del pueblo, Camila Ortega terminaba su ronda matutina. El sol ya empezaba a calentar, y el uniforme le pesaba como si cargara con todos los años de servicio encima. Se detuvo frente al espejo del baño del destacamento. Se miró el rostro, la piel más curtida, las líneas en los ojos, la misma firmeza de siempre, pero con grietas. Respiró hondo, abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto vieja. Ella, con su padre, también agente, ambos uniformados, sonriendo en una ceremonia. «¿Qué pensaría si me viera ahora, papá?», murmuró. «¿Dirías que sigo cumpliendo o que me estoy rindiendo?». El golpe de una carpeta al caer la hizo volver a la realidad. Era Álvaro, el agente más joven que acababa de entrar con expresión dura. «Ortega, ¿todo bien?». «Sí». «¿Por qué?». «Te noté distraída. Y lo del camionero, dicen que estás dándole trato especial». Camila se le quedó viendo con la mirada firme. ¿Desde cuándo hacer el procedimiento correcto es trato especial? No digo eso, solo que te vi con él anoche en la fonda. Ella apretó los labios. ¿Me estás siguiendo, agente? No, señora, solo me preocupa que esa gente sabe moverse. No quiero que te metan en líos, nada más. Camila se levantó sin dejar de mirarlo. Gracias por tu preocupación, pero si me meto en líos, serán míos. Y tú, enfócate en tus propios papeles. Álvaro salió sin decir más, pero dejó algo flotando. Una incomodidad, una duda, algo que Camila no podía ignorar tan fácil. Esa noche, Ramiro regresó a Doña Cloti. Pidió un café. Se sentó solo en la misma mesa de siempre. Miró la puerta, esperando sin querer esperar. Camila no apareció, pero dejó su taza llena, como si con eso se mantuviera el lugar en pausa, igual que ellos. Álvaro tenía 29 años, poco tiempo en la fuerza y muchas ganas de subir. El destacamento del Cerrito le quedaba chico, pero lo aguantaba porque era su trampolín. Apretaba los dientes cada vez que veía a Camila recibir un llamado directo del superior, cada vez que firmaba documentos con ese sello que él todavía no podía tocar. Ella era dura, respetada, y eso le pesaba más que el uniforme. Y ahora, algo se le hacía raro. Camila Ortega no era de las que bajaban la guardia, y sin embargo, desde que llegó el camionero, algo había cambiado. No eran cosas grandes, eran detalles. Tiempos muertos que no coincidían, silencios que duraban más de lo normal, y esa vez que la vio mirarse en el espejo como si dudara. La gota fue la noche en que la vio entrar a la fonda, sola, y luego él. Desde la vereda de enfrente, fingiendo revisar unos papeles, Álvaro los observó sentarse juntos. No parecía una entrevista ni una conversación protocolar. Era otra cosa, más suave, más incómoda, más humana, y eso lo encendió por dentro. Al día siguiente temprano entró al archivo con la excusa de revisar un caso viejo. Buscaba el expediente de Ramiro Méndez, el de verdad. Abrió la carpeta con calma, como si no tuviera prisa. Documentación vencida, sí, un par de multas pasadas, nada fuera de lo común. Pero había algo que no cuadraba. Una hoja faltante, una copia del Registro Nacional de Carga. Según el sistema, debía estar ahí. Frunció el ceño, buscó en la base digital. Tampoco. Curioso, murmuró, tomando nota mental. Camila entró a la oficina más tarde de lo habitual. Venía con el cabello mojado, recién salido de la ducha, y la mirada puesta en el piso. Nos saludó. Solo fue directo a su escritorio. Álvaro no esperó. «Camila, ¿puedo hablar contigo?» «Habla». «Estuve revisando el expediente de Méndez. Faltan papeles y hay inconsistencias en su ruta declarada». Ella alzó la vista. «¿Desde cuándo revisas casos que no te asignan? Desde que me preocupa que estés cruzando una línea». Camila cerró su libreta con un golpe seco. «¿Y qué línea es esa?»
la que separa el deber del interés personal. Silencio. Camila se levantó despacio, mirándolo con firmeza. Ya no era solo una compañera más, era la superior. Te voy a decir algo muy claro, Álvaro. Si crees que hay algo irregular en mi trabajo, haz el reporte. Pero si esto es personal, te sugiero que midas bien tus pasos. No es personal, dijo él, aunque sabía que mentía. Es por la institución. Camila se acercó hasta quedar a medio metro de él. Bajó la voz. La institución también se construye con criterio. No todo lo que se sale del molde es corrupción. A veces es humanidad. Y tú deberías aprender eso antes de que el poder te nuble. Y se fue, sin esperar respuesta. Esa tarde Álvaro fue hasta el depósito. Se quedó parado frente a la mula de Ramiro, observándola como si pudiera hablarle. El cuidador Ángel salió del fondo. ¿Buscas algo, joven? Solo viendo. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Depende. ¿Qué estás buscando? Álvaro no respondió. Solo sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Ángel se cruzó de brazos. Aquí no nos gusta que anden husmeando sin decir lo que traen entre manos. Álvaro le dio una última mirada al camión. Solo cumplo con mi deber. Y se fue, dejando atrás el zumbido del motor apagado, pero en su cabeza ya empezaba a armar algo que no solo tenía que ver con papeles, sino con corazones que no sabían cómo esconderse. Ramiro empujó la puerta de la oficina municipal con la paciencia ya colgando de un hilo. La recepcionista ni lo miró, solo extendió una hoja sin levantar la vista. «Firme aquí. Y luego pase a ventanilla 4», dijo como si estuviera en piloto automático. Él firmó, caminó entre escritorios donde todos parecían tener tiempo para todo, menos para atender. En la fila, otra vez, el mismo viejito que venía todos los días a preguntar por su jubilación, y la señora con el bebé que lloraba por calor. Y justo cuando pensó que ese día iba a ser igual de inútil que los anteriores, la vio. Camila Ortega estaba de civil, hablando con una mujer del área legal. Camisa blanca, pantalón beige. Sin uniforme, parecía otra, más cercana, menos escudo. Ella también lo vio. Le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. No hubo sonrisa, ni saludo. Solo ese cruce silencioso de dos personas que ya se reconocen sin palabras. «¿También esperando milagros?», preguntó él cuando se acercó. «Trámites del seguro», respondió. «El sistema sigue caído, como siempre». «Qué raro», dijo Ramiro con ironía. «Ya hasta siento que voy a cumplir años aquí». Camila lo miró de lado. «¿Y cómo llevas el encierro?» «Mal, pero peor sería quedarme en algún lugar sin motivo». Ella bajó la mirada pensativa. A veces uno no se queda porque quiere, sino porque ya no sabe a dónde ir. Salieron juntos del edificio sin planearlo. Caminaron por la vereda en silencio, hasta que Ramiro señaló una banca bajo la sombra de un árbol. «Un rato, no tengo nada mejor que hacer». «Va», respondió ella sorprendiéndose a sí misma. Se sentaron. El viento movía las hojas lento, como si les diera permiso de hablar sin apuro. «¿Siempre fuiste tan duro?», preguntó Camila. «¿Duro? Serio, reservado, con cara de no me hablen». Ramiro sonrió apenas. «No siempre. De joven hablaba más, me reía más. Hasta escribía cartas. Luego la vida me pasó por encima y me fui cerrando». «¿Y qué fue lo que más te dolió?» «Perder. Primero a mi mujer, luego a mi hijo. Uno se acostumbra a estar solo, pero no a dejar de querer». Camila apretó la boca. Quiso decir algo, pero se le atoró en la garganta. Respiró hondo. «Yo también perdí cosas, gente, tiempo, y no sé si fue por culpa mía o por este trabajo que se come todo si lo dejas». Ramiro la miró con atención. «¿Y vale la pena?» «A veces, pero otras...» «Me pregunto si la ley sirve cuando se aplica sobre gente rota». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Ella se levantó. «Tengo que volver, pero gracias por hablar así, sin filtro. Gracias a ti por escuchar. No estoy acostumbrado». «Yo tampoco.
Se miraron una vez más. No era coqueteo, no era juego, era otra cosa. Una sensación de estar frente a alguien que no quiere curarte, pero tampoco lastimarte. Camila se alejó, perdiéndose entre la gente del pueblo. Ramiro se quedó sentado, mirando el lugar donde ella había estado. Por primera vez en años, sintió que no estaba tan perdido, solo en pausa, y que tal vez, solo tal vez, valía la pena esperar. La noche había caído con ese silencio espeso que solo tienen los pueblos chicos. El cerrito parecía apagarse poco a poco como lámpara vieja. Camila Ortega salió del destacamento pasadas las 9, con la espalda tensa y el cuello duro de tanto trámite y cara larga. No había dado ni 2 pasos cuando escuchó una voz conocida. ¿Te acompaño? Ramiro estaba apoyado en la reja, como si la hubiera estado esperando, pero sin decirlo. Ella lo miró, sin sorpresa. ¿Y ahora eres sombra o qué? Más bien insomnio, dijo él, caminando a su lado. Caminaron en silencio unas cuadras. Las farolas proyectaban sombras largas sobre la calle empedrada. El único sonido era el crujido de las hojas secas bajo sus pasos. ¿Siempre salís tan tarde?, preguntó Ramiro con tono tranquilo. Sí, me cuesta soltar el día. A mí me cuesta soltar los recuerdos. Camila lo miró de reojo. ¿Sigues pensando en tu hijo? Todos los días. Era un niño. Se fue en segundos. Un accidente tonto. Lo dejé con mi cuñada para hacer un viaje. Cuando volví ya no estaba. Silencio. Camila tragó saliva. Yo también perdí. Una hermana. Violencia doméstica. La quise sacar muchas veces, pero no se dejó, hasta que fue tarde. Ramiro bajó la mirada. Y uno se queda con la culpa, ¿no? Sí, la culpa es la única que nunca falta. Se sentaron en la banqueta frente a una tiendita cerrada. No había nadie, solo ellos, y la noche que parecía prestada. ¿Nunca pensaste en dejar todo?, preguntó ella. Sí, muchas veces. Pero luego me subía al camión y me perdía por ahí. Cuando manejás, no pensás tanto. Yo me perdí en la ley, me metí ahí, me volví dura, recta. Pensé que así nadie más se me iba a escapar. ¿Y funcionó? Camila lo pensó un momento. No, pero al menos me distrajo. Un perro cruzó la calle, lento. Se escuchó a lo lejos el sonido de una televisión. Ramiro se rascó la nuca, incómodo con tanto sentimiento suelto. ¿Sabes qué es lo más cabrón?, dijo. Que cuando uno por fin encuentra a alguien con quien hablar de esto, no sabe cómo seguir. Camila asintió. A mí me pasa lo mismo. Siempre tengo las respuestas, pero contigo me callo. Se miraron, largo, ya no como 2 desconocidos, ya no como la agente y el detenido, sino como 2 personas rotas tratando de no romperse más. ¿Te vas a quedar mucho en el cerrito?, preguntó ella bajito. No lo sé. Antes quería irme lo antes posible. Ahora no estoy tan seguro. Ella no respondió. Solo apoyó los brazos sobre las rodillas, mirando el suelo. A veces pienso que me pasé la vida corriendo de lo que realmente quería, confesó Camila. Una casa, alguien que me esperara, una rutina más amable, y yo pienso que dejé de merecer eso. Camila lo miró. ¿Y si ninguno de los 2 tiene razón? Ramiro sonrió, suave. Entonces tal vez nos toca volver a aprender. Se quedaron ahí, en la banqueta, como si el tiempo se hubiera detenido solo para darles un respiro. Esa noche no hubo promesas, ni roces, ni gestos románticos. Solo 2 corazones heridos que por primera vez dejaban de correr y empezaban a sentarse a ver qué pasaba cuando se dejaban acompañar. El destacamento olía a café frío y a papeles viejos. Era lunes y el ambiente cargaba esa pesadez espesa que se cuela entre los escritorios cuando algo no se dice, pero todos lo sienten. Álvaro entró con la actitud de quien sabe que está por tirar una piedra. Saludó con una sonrisa demasiado ancha y dejó caer una carpeta sobre el escritorio de Camila. Los reportes del fin de semana, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Ella apenas alzó la mirada. Gracias. Álvaro no se movió. Se quedó ahí, parado.
¿Todo bien, jefa?, preguntó con voz tranquila. Sí, todo en orden. Porque... Bueno, me dijeron que te han visto seguido con el camionero. Dicen que hasta lo acompañas en las noches. Camila lo miró fijo. La frase había sido lanzada con cuidado, como quien acomoda una bomba debajo de la alfombra. ¿Quién te dijo eso? Gente. Vos sabés cómo es el pueblo. Habla más rápido que lo que camina. Ella cerró la carpeta con un golpe seco. ¿Y tú qué crees, Álvaro? Yo no creo nada, respondió alzando las manos. Pero algunos preguntan si no hay favoritismo, digo, por el trato, porque todavía no se resuelve su situación. Camila se puso de pie. Su situación se está resolviendo según los plazos que nos dieron desde registro. No tengo nada que explicar. Álvaro sonrió, pero no era una sonrisa buena. No te lo tomes personal, jefa. Solo digo que hay que cuidar las formas. Uno nunca sabe quién está mirando. Salió de la oficina dejando un silencio punzante atrás. Camila se quedó parada un momento, respirando lento, como si se estuviera tragando algo amargo. Sabía que no era verdad, pero también sabía que los rumores no necesitaban serlo para hacer daño. Esa tarde, Ramiro pasó por el destacamento a revisar el avance del trámite. No entró. Se quedó afuera, apoyado en una de las columnas, mirando el movimiento. Camila lo vio desde la ventana. Dudó un segundo. Luego salió. No deberías venir tanto por aquí, le dijo, sin rodeos. Vine a ver si había noticias, pero si molesto me voy. No es eso, suspiró. Es que la gente habla, y tú sabes cómo son. Ramiro la miró con calma. ¿Y tú qué dices? Ella bajó la mirada. Digo que no quiero más broncas de las que ya cargo. ¿Y eso es lo que soy? ¿Una bronca más? No lo sé, Ramiro, pero lo que está pasando no puede pasar. No aquí, no así. Él asintió. No estaba enojado, pero se notaba el golpe. Pensé que estábamos aprendiendo a confiar. Lo estamos, dijo ella bajito. Pero confiar no es suficiente cuando el mundo se mete. El viento soplaba con fuerza. Una hoja de papel voló por el suelo como si también quisiera huir de ahí. Está bien, dijo Ramiro finalmente. Si eso necesitas, me alejo. Ella no respondió. Solo se quedó viéndolo irse, con una mezcla de rabia, tristeza y miedo. Miedo de perder algo que recién empezaba, pero más miedo aún, de no saber si tenía derecho a quererlo. Y ahí, entre rumores, miedo y orgullo, Camila volvió a levantar el muro, ese que creía haber empezado a derribar. La noche estaba pesada, una de esas que huelen a tierra caliente y decisiones mal tomadas. Ramiro se sentó frente al volante de la mula, con el motor apagado y las luces apagadas. Tenía el corazón dándole vueltas, como si fuera otro motor más que no sabía cómo parar. Había pasado 3 días esperando respuestas, 3 días en los que no avanzó nada el trámite, 3 días sin ver a Camila, sin hablar, sin una señal clara, y ahora, con todo lo que se decía en el pueblo, con la presión que caía sobre ella, sabía que ya no tenía lugar ahí. No me quieren aquí, ella tampoco. Ya fue, pensó, mientras giraba la llave con decisión. El motor rugió bajito. La mula todavía estaba detenida en el depósito, pero Ángel esa noche no estaba. Era el momento. Ramiro abrió la reja por un costado, como lo había visto hacer a Ángel 1000 veces. Nadie lo detuvo. Avanzó lento, tomando una ruta secundaria que cruzaba por los bordes del pueblo, rumbo al viejo camino de tierra que conectaba con la nacional sin pasar por el retén. Todo iba bien, hasta que las luces azules lo encandilaron. «Apague el motor y bájese del vehículo», gritó una voz desde la patrulla. Ramiro frenó de golpe. Maldijo por lo bajo. Era Álvaro. «¿Qué está haciendo Méndez?», dijo el joven agente, apuntándole con la linterna en la cara. «¿Pensó que podía irse así nomás?» «No voy huyendo. Solo me cansé de esperar», respondió Ramiro, bajando del camión con las manos visibles. Álvaro se acercó despacio, abrió la puerta de la mula y empezó a revisar con una eficiencia casi teatral. Y entonces lo encontró, un sobre blanco,
debajo del asiento. Lo sacó y lo abrió frente a Ramiro. ¿Y esto? ¿Qué es eso?, preguntó Ramiro, genuinamente confundido. Álvaro sacó 2 documentos, una tarjeta de circulación y un registro de carga, con fechas vigentes, muy vigentes. Papeles nuevos, Méndez, falsos, claramente. Eso no es mío, no estaban ahí, te lo juro. Álvaro sonrió sin humor. ¿Y cómo llegaron ahí entonces? ¿Brotaron del asiento? Me estás armando algo, dijo Ramiro, dando un paso al frente. Ni se le ocurra acercarse. El tono de Álvaro fue fuerte, demasiado. Una vecina se asomó por una ventana. El escándalo ya se había sembrado. Estás cometiendo un error. Yo no metí nada en esa cabina, lo juro por mi hijo, dijo Ramiro, con el corazón en la garganta. Álvaro pidió refuerzos por radio. En minutos, una segunda patrulla llegó. Lo esposaron ahí mismo, sin miramientos. Ramiro no se resistió. Solo bajó la cabeza, sin entender cómo algo tan sucio le estaba pasando justo cuando pensaba que por fin podía confiar en alguien. Camila apareció minutos después, alertada por la radio. Se bajó rápido de la patrulla con el rostro descompuesto. ¿Qué pasó? Álvaro se le acercó con el sobre en la mano. Lo detuve cuando intentaba huir por el camino viejo. Mira lo que llevaba bajo el asiento. Camila tomó los papeles, los revisó. Algo no le cerraba, demasiado limpio, demasiado fácil. ¿Quién los encontró? Yo, respondió Álvaro. Revisé el vehículo, estaban escondidos. Camila miró a Ramiro. Él no decía nada, solo la miraba con los ojos llenos de rabia y dolor. Yo no puse eso ahí, Camila, te lo juro por lo que más me queda. Ella se quedó helada, no supo qué decir. Por primera vez, no supo de qué lado estaba la verdad, y eso dolía más que cualquier mentira. El candado cayó con un chasquido seco. Ramiro entró a la celda como quien entra a una pesadilla que no es suya. Una banca dura, una lámpara parpadeante y un muro de concreto gris. Eso era todo lo que tenía ahora. Se sentó sin decir nada. Tenía la cara desencajada, la mirada perdida. Pero no por vergüenza, por rabia, por impotencia. Desde la reja un agente lo observaba con cierto desprecio. Con esos ojos de santo no vas a convencer a nadie, viejo. Ramiro no contestó. No tenía sentido. Ya no. En la oficina, Camila caminaba de un lado a otro. Tenía los papeles falsos en la mano, pero algo en su instinto gritaba, esto no cuadra. Sabía cómo se veía todo desde afuera. El hombre al que había empezado a confiar, detenido con documentos truchos, saliendo por una ruta secundaria. Pero también conocía esa mirada, y lo conocía a él. Álvaro entró con su informe impreso. Acá está la declaración preliminar. Si querés, lo subo a fiscalía esta misma noche. Camila tomó el documento sin mirarlo. ¿Lo revisaste todo? Sí, está limpio. ¿Seguro? ¿Dudas de mi trabajo? No, dudo de lo que parece demasiado perfecto. Álvaro la miró serio. ¿Por qué lo defendés tanto? ¿Qué tiene ese tipo? Camila lo miró como si esa pregunta la hubiera golpeado de frente. No es eso, es que algo no me cierra. Pues abrí los ojos, Camila. A veces uno se mete con quien no debe y lo paga caro. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y apretó los dientes. El miedo no era por perder su trabajo, era por haber creído y tal vez haberse equivocado. Horas más tarde, cuando todos se habían ido, Camila bajó sola a la celda. Llevaba un café y los papeles bajo el brazo. Ramiro se levantó en cuanto la vio. ¿Ya vienes a decirme que me lo merezco? No, vine a preguntarte si estás bien. Él la miró sin rencor. ¿Tú qué crees? Camila se acercó a la reja. Ramiro, dime la verdad. Esos papeles, ¿los conocías? Te juro por mi hijo que no. No sé de dónde salieron. Alguien los puso ahí. ¿Quién haría eso? Alguien que quiere sacarme del camino. ¿Te suena? Ella se quedó en silencio. Algo se quebró en su pecho. Yo confié en ti, dijo él, bajito. Y yo estoy tratando de confiar en mí, respondió Camila, con un hilo de voz.
Se quedaron en silencio. La celda, de pronto, ya no era solo un lugar de castigo. Era una frontera entre dos mundos. Uno donde todo era regla y otro donde lo que sentían ya no entraba en ningún reglamento. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó ella. «Te jugarías por lo que sentís, si aún sentís algo». Al salir de la celda, Camila se topó con Ángel, el cuidador del depósito. Venía con cara de pocos amigos. «Oficial Ortega, tengo algo que contarle». «¿Qué pasa?». «La noche del operativo, vi al agente Álvaro merodeando el camión mucho antes de que lo detuvieran. No era su turno. Ni siquiera tenía por qué estar ahí». Camila se congeló. «¿Estás seguro?». «Tan seguro como que lo vi meter algo por la puerta del copiloto. Pensé que era una revisión de rutina, pero ahora que lo tienen encerrado a ese pobre tipo, no me late». La sangre le bajó de golpe. Todo se alineó como piezas que encajan después de estar mucho tiempo mal puestas. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó en su escritorio, leyendo los reportes una y otra vez. La letra de Álvaro, sus tiempos, la hora exacta del hallazgo. Todo tenía un patrón. Demasiado claro, demasiado fabricado. Y entonces entendió. Álvaro no solo quería sacarse a Ramiro del camino, quería doblarla a ella, hacerla caer. Camila se levantó de golpe. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de decisión. Se fue directo a la celda. Ramiro estaba despierto, como si la esperara. «¿Qué pasa? Te voy a sacar de aquí. Voy a revisar cada segundo de ese procedimiento. Y si tengo razón, vamos a limpiar tu nombre. Y el mío». Ramiro no sonrió. No hacía falta. Solo la miró con algo que no había mostrado en días. Esperanza. «¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Déjanos tu comentario. ¿Confiarías otra vez o dejarías todo atrás?» Camila llegó al destacamento antes que todos. Ni siquiera se había cambiado. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, el cabello recogido sin ganas, pero los ojos despiertos. Esa madrugada no descansó, no porque no pudiera, sino porque ya no quería seguir haciéndose la ciega. Encendió su computadora y abrió el sistema de registros internos. Buscó el expediente del operativo que había terminado con Ramiro esposado. Horario, ubicación, testigos, responsable del hallazgo, agente Álvaro Luna. Todo estaba ahí, demasiado impecable. Hizo clic en el historial de edición del documento, y ahí lo vio. La versión original del informe había sido modificada a última hora, justo después de que Álvaro regresara del depósito esa noche. «Aquí empezaste a dejar tu huella, cabrón», murmuró, tomando nota. Fue al archivo físico. Revisó la bitácora de patrullaje. Encontró algo más raro. Álvaro había cambiado su ruta asignada sin notificar. No debió haber estado ni cerca del depósito. Ese solo hecho ya bastaba para abrirle un sumario. Camila no lo pensó dos veces. Salió del destacamento directo al depósito municipal. Ángel la recibió con su gesto habitual de «algo huele mal». «¿Sigues con lo de anoche?», preguntó. «Voy a revisar la mula de nuevo. ¿Tenés las cámaras?». «Sí, no son muy modernas, pero graban». Ángel la llevó al cuartito donde se almacenaban las grabaciones. Camila adelantó las imágenes del día del operativo. Primero, el depósito solo. Luego, la patrulla de Álvaro llegando antes de la hora registrada en el informe. Mucho antes. En la pantalla se lo ve bajando del coche, mirando alrededor y acercándose al camión. Se agacha, abre la puerta del copiloto y mete algo. No revisa, no apunta nada, solo entra y sale. Camila contuvo el aliento. Ahí estaba, la prueba que necesitaba. «Esto es suficiente», dijo, grabando con su celular el fragmento. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Ángel. «Lo que hay que hacer, aunque me cueste el cuello». Cuando Camila regresó al destacamento, Álvaro ya estaba ahí, tomando café y charlando con otro agente como si nada. Ella se le acercó sin mostrar las cartas. «Álvaro, necesito que me firmes una ampliación del informe de Ramiro Méndez. Fiscalía pide más detalles». «A esta hora qué raro», dijo, frunciendo el ceño. «Es ahora o nunca. Te espero en mi oficina».
Camila entró al despacho y dejó la puerta entreabierta. No le temblaba la voz, pero sí las manos. Sabía que estaba por pisar terreno peligroso. Álvaro entró 5 minutos después. Cerró la puerta con suavidad. ¿Qué pasa en realidad? Quiero saber por qué estuviste en el depósito antes del operativo. No tenías turno, no estabas asignado a esa zona. Y tu informe fue editado después del horario reglamentario. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando que plantaste evidencia y tengo video. Álvaro se quedó inmóvil. Solo parpadeó una vez. Estás cruzando una línea que no deberías. Tú la cruzaste primero, pero yo sí tengo con qué probarlo. El silencio entre ambos se llenó de tensión. Él dio un paso al frente. Ella se mantuvo firme. Si mandás eso a fiscalía, te arrastrás conmigo, dijo él, ahora con otro tono. Vos sabés cómo se maneja esto. Nos hundimos los dos. Camila lo miró con una mezcla de asco y tristeza. Prefiero hundirme siendo honesta que quedarme arriba siendo parte de tu mierda. Esa misma tarde, Camila subió la evidencia al sistema interno con copia directa a la jefatura regional. También redactó un informe detallado y firmó su respaldo sin dudarlo. Luego bajó a la celda. Ramiro seguía ahí, en silencio, sentado en la misma banca. Cuando la vio, se levantó. Ya no esperaba buenas noticias. Ni siquiera noticias. Salís hoy, le dijo ella, cruzando la mirada con la suya. Ramiro no reaccionó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Te vas. Ya tengo pruebas de que te armaron todo. Y también tengo el coraje para hacerlo oficial. ¿Y vos? Preguntó con la voz quebrada. Yo me quedo a pelear lo que venga. Ya no me puedo seguir escondiendo detrás del uniforme. Se quedaron ahí, sin hablar, sin tocarse, pero con todo dicho. Camila abrió la reja. Ramiro salió, pero no corrió. Caminó despacio, como quien sabe que la libertad también pesa. Y mientras subía las escaleras, se preguntaba algo que ya no podía ignorar. ¿Qué iba a hacer con todo lo que empezaba a sentir, ahora que ya no había nada que lo detuviera? El ambiente en el destacamento era denso, como antes de una tormenta. Camila entró esa mañana con el uniforme impecable, el cabello bien amarrado y una expresión que no dejaba espacio para preguntas. Álvaro estaba en su escritorio, revisando reportes como si nada hubiera pasado. La saludó con una inclinación mínima de cabeza. Ella fue directo a la oficina del comandante. Tocó la puerta una sola vez y entró. «Oficial Ortega, ¿todo bien?», preguntó el superior, alzando la mirada desde un expediente. «Tengo una denuncia formal que hacer contra el agente Álvaro Luna. Plantó evidencia en un operativo para incriminar a un ciudadano. Tengo pruebas visuales, testigos y documentación manipulada». El silencio se volvió pesado. El comandante frunció el ceño. «¿Estás segura de lo que estás diciendo?». «Estoy segura, y lo firmo con nombre y apellido». Le entregó la carpeta, firme. El comandante la tomó, pero su expresión era de todo menos tranquilizadora. «Esto va a causar ruido, Ortega, y si no logras sostenerlo, me hago cargo. Entonces atente a las consecuencias, porque esta vez no va a haber red que te salve si caes». Camila salió del despacho con las piernas temblando, pero el corazón en su sitio. Horas después, Álvaro fue llamado a declarar. Se lo llevaron sin escándalos, pero la tensión en el ambiente se cortaba con cuchillo. Algunos agentes evitaban mirar a Camila. Otros la observaban con desconfianza. Ella lo sabía. Había dejado de ser la recta, la intocable. Ahora era la que rompía el código de silencio. Esa tarde, al volver a su escritorio, encontró una nota anónima sobre su mesa. «Te enterraste sola, nadie traiciona a la familia y sale ileso». La arrugó sin decir palabra, pero sintió un hueco en el estómago. Ramiro salió del destacamento sin mirar atrás. No pidió explicaciones, no exigió disculpas, solo quería irse, recuperar su camión, su ruta y poner distancia. Camila lo alcanzó en la puerta. «Tu camioneta está lista»,
Los papeles están en regla. Ya podés seguir viaje. Gracias, dijo él sin emoción. Ramiro, no te preocupes, la interrumpió. Hiciste lo correcto, eso habla bien de ti. No vine a defenderme. No tenés que hacerlo. Ya está todo dicho. Camila sintió como algo dentro se le deshacía. ¿Y entonces? Entonces me voy, porque aunque limpiaste mi nombre, entre nosotros quedó algo sucio, algo que ya no sé cómo se arregla. Ella bajó la mirada. Quiso decirle que no era así, que había sentido algo real, que aún lo sentía. Pero el silencio de él era más fuerte que cualquier disculpa. Esa noche, Camila llegó a su casa y se quitó el uniforme con una lentitud dolorosa, como si al dejarlo en la silla también dejara una parte de sí. Encendió la radio. Sonaba un bolero suave. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Apagó la radio de golpe. Se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, y lloró. No por debilidad, sino porque había hecho lo que debía, pero el precio había sido su corazón. No sabía si seguiría en la fuerza después de eso. No sabía si tenía fuerzas para reconstruir su nombre. Solo sabía que la justicia se había hecho y que el amor se le había escapado entre los dedos. A veces elegir entre lo correcto y lo que uno siente no trae recompensa. A veces solo deja heridas. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Lucharías por la verdad, aunque eso signifique perder lo que amas? Déjalo en los comentarios. Tu opinión también forma parte de esta historia. La madrugada en el cerrito olía a despedida. El aire estaba más frío de lo normal, como si el pueblo supiera que uno de sus pasajeros silenciosos estaba por irse. Ramiro subió a la mula sin mirar atrás. El motor arrancó con un sonido grave, arrastrado, como si también tuviera dudas de querer moverse. La cabina estaba limpia, en orden, todo en su lugar, menos él. Encendió las luces, ajustó los espejos y arrancó despacio. Pasó frente a la plaza, la fonda de Doña Cloti, la calle donde alguna vez caminó junto a Camila. Nada se movía, ni un alma en la calle, solo la suya, que temblaba sin admitirlo. La carretera se abría ante él como siempre, pero esta vez no ofrecía libertad, sino un vacío que se alargaba con cada kilómetro. Ramiro bajó el volumen del radio. Las canciones que solían acompañarlo ya no tenían sabor. «¡Maldita sea!», murmuró, golpeando el volante con la palma. Se detuvo en una gasolinera solitaria a media ruta. Bajó a llenar el tanque, compró un café de máquina y se sentó en una mesa al fondo. Nadie lo miraba, y eso antes le gustaba. Ahora lo hacía sentir invisible. Un camionero más entró. Le lanzó una mirada rápida y le preguntó: «¿De dónde venís?». Ramiro dudó un segundo. «De ningún lado», y volvió al camión sin decir más. Horas después, ya en camino hacia el norte, frenó en el arcén de un mirador. El paisaje era imponente, montañas al fondo, cielo abierto, nubes que parecían suspender el tiempo. Pero él solo veía el espacio vacío del asiento del copiloto, ese lugar que nunca ocupaba nadie, y que por un momento, por una persona, pensó que tal vez sí. Se apoyó contra el volante, cerró los ojos. Y por primera vez en años, no pensó en la siguiente entrega, en el siguiente cliente o en la próxima ruta. Pensó en ella, en su voz firme, en la forma en que lo miraba cuando no sabía si confiar, en ese café compartido, la banqueta, el silencio compartido que decía más que cualquier palabra, y entonces lo entendió. No se iba de El Cerrito, se estaba yendo de lo que pudo haber sido su último lugar. Un trueno lo hizo volver en sí. El cielo se había oscurecido, subió de nuevo al camión y siguió manejando. Pero la lluvia empezó a caer pesada, rápida, intensa, como si el cielo también tuviera algo que soltar. Ramiro prendió los limpiaparabrisas y bajó la velocidad. En la radio una canción antigua empezó a sonar. Era una que había evitado durante años, una que le recordaba a su esposa y a su hijo. No cambió la estación, la dejó sonar
y por primera vez la cantó. «Te vi llegar del brazo de un amigo», susurró casi sin voz. La carretera estaba borrosa, no por la lluvia, por lo que ya no quería ocultarse. Había perdido muchas cosas en la vida, pero nunca lo había sentido tan claro como ahora. Lo que más dolía no era irse, era saber que por primera vez quería quedarse. Cayó la noche. Ramiro se detuvo en una terminal de carga. Dejó el camión estacionado y apagó el motor. Cerró los ojos por un momento y entonces su celular vibró. Era un mensaje de Elvio, su jefe. «¿Llegaste bien? ¿Y todo listo para el siguiente viaje?» Ramiro no respondió. Se quedó mirando la pantalla, pensando. ¿Qué estaba haciendo? Podía seguir igual. Cargar, descargar, dormir en rutas perdidas, vivir sin anclas. Podía, pero por primera vez en mucho tiempo no quería. Apagó el teléfono, apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y pensó, por primera vez, en dar la vuelta, en volver a El Cerrito, o al menos en dejar de huir. La noticia se esparció por el destacamento como chispa en pasto seco. Álvaro Luna, agente joven, promesa del cuerpo, había sido suspendido de manera inmediata y preventiva por irregularidades graves en procedimiento. La resolución venía firmada por la jefatura regional. El sello rojo decía «urgente». Cuando lo llamaron a la oficina del comandante, no dijo nada, no discutió, solo apretó la mandíbula y bajó la mirada. Sabía que el golpe no venía solo de arriba, venía desde adentro, desde Camila. «Esto no termina aquí», le dijo al pasar, cuando cruzaron miradas en el pasillo. Camila no respondió. No necesitaba. Ya había dicho todo con sus actos. Los días siguientes, el ambiente en la comisaría se volvió espeso. Nadie hablaba directamente, pero los cuchicheos flotaban como moscas en sala cerrada. «Dicen que lo hizo por un camionero. ¿Qué más habrá arreglado antes?» Al final, ¿quién se cree esa vieja? Camila lo sabía. Cada paso que daba dejaba huellas más pesadas. Ya no la miraban con respeto, la miraban con duda, con distancia. Un día, al llegar, su locker tenía un rayón cruzado con marcador negro. «Traidora». Lo borró sin drama. Se cambió el uniforme como siempre. Pero por dentro, algo se le quebró. La jefatura no tardó en enviar una comisión interna para evaluar su conducta. 3 oficiales de civil revisaban sus informes, patrullajes, detenciones, sanciones, todo. Camila se mantuvo firme. Contestó cada pregunta, entregó cada documento, pero entendía que lo que estaba en juego no era solo su cargo, era su nombre. Uno de los investigadores, un hombre de mirada seca y corbata torcida, le dijo al final de la entrevista: «Actuaste con base en tus principios. Eso se respeta. Pero no olvides que aquí romper la estructura tiene consecuencias, aunque tengas razón». Ella lo miró sin pestañear. «Prefiero vivir con consecuencias que con la conciencia sucia». Esa noche Camila no volvió a su casa. Caminó hasta el mirador del cerro, ese lugar donde iba de joven a despejar la cabeza cuando todo le pesaba. El cielo estaba limpio. Las estrellas brillaban con descaro. El pueblo dormía abajo, sin saber todo lo que se estaba pudriendo en sus pasillos de concreto. Se sentó en una piedra y cerró los ojos. La cara de Ramiro se le vino de golpe. «Tal vez tenías razón», murmuró al aire. «En este lugar no basta con ser justa». Sacó su celular, vio su número guardado, dudó, pero no marcó. No todavía. Todavía dolía el eco de su silencio. El comandante la llamó a su oficina al día siguiente. «Ortega, los de asuntos internos no encontraron faltas graves, pero recomiendan que tomes licencia un par de semanas, por salud emocional». ¿Eso es una orden? Es una sugerencia que conviene aceptar. A veces hay que dar un paso al costado para volver con más fuerza. Camila lo miró fijamente. «¿Y si no quiero volver?» «Entonces no te fuiste por la puerta chica, sino con dignidad». Salió de la oficina con la cabeza en alto.
la mochila en la espalda y una decisión que ya se venía cocinando desde hacía días. No iba a huir, pero tampoco iba a seguir dándole la espalda a lo que sentía, ni a lo que merecía, porque ya había pagado el precio de defender lo correcto. Ahora era momento de pensar en lo que aún podía recuperar, si es que aún quedaba algo por recuperar. Ramiro llevaba horas al volante, pero el motor no le hacía ruido. Lo que lo mantenía despierto no era la ruta, era lo que no dejaba de repetirse en su cabeza. El café compartido, la banqueta, la celda, la forma en que Camila lo miró aquella última vez, entre firmeza y dolor. Se detuvo en una estación vieja, donde solía cargar combustible cuando viajaba con su hijo. El lugar apenas había cambiado. El encargado, un hombre encorvado con olor a aceite y cigarro, lo reconoció. «Mira nomás, Ramiro Méndez, pensé que ya te habías bajado del camino». «Me bajé un rato, pero la mula no sabe estar quieta», respondió. «¿Y el chavito, tu hijo?» Ramiro se quedó helado. Tragó saliva. «Ya no está». «Chale, no sabía». «Perdón, compa, no pasa nada, pasa el tiempo». Y en ese instante, mientras miraba el mismo surtidor que usó 1000 veces con su niño brincando al lado, se dio cuenta de algo. No le dolía el pasado. Le dolía haber dejado de vivir para no sentir más. En el Cerrito, Camila entraba por primera vez al consultorio de la doctora Molina, la única psicóloga del pueblo. No iba por gusto, iba porque ya no quería seguir tragándose las cosas hasta que dolieran. «¿Por qué decidiste venir?», preguntó la terapeuta con tono cálido. «Porque ya no me sale fingir que estoy bien». «¿Qué estás sintiendo?» «Rabia, culpa, tristeza, todo junto. Y encima de eso, silencio». «¿Silencio de quién?» «De mí. Hace años que no me escucho, que no me pregunto qué quiero, qué necesito. Me convertí en lo que los demás esperaban. Fuerte, justa, impecable. ¿Y quién eras antes de eso?» Camila bajó la mirada. Una hermana, una hija, una mujer con ganas de formar una familia, de reír sin miedo. Pero se me fue una hermana. Me alejé de todos y me metí en este uniforme como si fuera una armadura. ¿Y el camionero?» Camila no respondió al instante. Sus ojos se humedecieron. Él fue una grieta en esa armadura. Me hizo sentir vista. Por primera vez en años no tenía que explicarme, solo estar. ¿Y por qué se fue? Porque yo misma lo empujé. Porque tuve miedo de perder lo poco que me quedaba. ¿Y ahora? Ahora no sé si estoy lista para buscarlo, pero sí sé que no quiero volver a esconderme. Ramiro llegó a su antigua casa en Santiago del Estero. Una casa de techos bajos, paredes peladas y un jardín que ya no crecía. Lo recibió su cuñada, Marta, con un abrazo tibio y una sonrisa cansada. «Estás más flaco», le dijo. «Y más torpe», respondió él, bajando una caja de herramientas. Pasó un par de días ahí. Dormía en el cuarto donde creció su hijo. No había tocado nada desde que se fue. La cama seguía tendida, los juguetes en la repisa, todo detenido en el tiempo. Una noche sacó una caja vieja del armario. Fotos, dibujos, una carta sin terminar. Era de su hijo, decía. «Papá, quiero que un día me lleves con vos en la mula. Prometo no molestar. Solo quiero estar cerca». Ramiro apretó la carta contra el pecho. Lloró en silencio, pero no de dolor, de amor, de gratitud por haber tenido algo tan puro y por haber encontrado, aunque fuera tarde, una razón nueva para seguir. Camila, días después, caminó por la plaza con la mente más tranquila. No del todo en paz, pero sí más clara. Tenía el celular en el bolsillo. Miraba la pantalla a cada rato, como si esperara un mensaje, una señal. Nada. Pasó por la fonda. Doña Clotti la saludó con una sonrisa. «¿Y el trailero?», preguntó con picardía. «Se fue», dijo Camila. «Y yo también un poco. A veces se va primero el cuerpo, lo que tarda más es el corazón». Camila sonrió con nostalgia. Lo sabía. Y aunque no había certezas, empezaba a nacer en ella una idea suave, persistente. Aún no era tarde para intentar.
ni para buscar, ni para volverse a encontrar. A veces los corazones se rompen para que entre la luz, y otras para recordar que todavía están vivos. ¿Y tú? ¿Qué cicatriz guardas en silencio que merecería ser contada? Compártela en los comentarios. Quizá tu historia también esté en revisión. Ramiro despertó con el pecho agitado y las manos sudadas. El cielo apenas clareaba por la ventana de la habitación, y el sonido del ventilador era lo único que rompía el silencio. Había soñado con la mula, pero no como siempre. Esta vez él no iba solo. En el asiento del copiloto estaba Camila, con el cabello suelto, mirándolo sin decir nada. Solo eso. Lo miraba, y él sentía una paz que no había sentido ni con su hijo ni con nadie. Se sentó en la orilla de la cama. Miró la foto vieja de su familia que tenía sobre la mesa de luz. «¿Y si ya no estoy hecho para seguir solo?», murmuró, como si esperara que la imagen le respondiera. Pero no hubo respuesta, solo el eco suave de su propia pregunta. Y el vacío que había empezado a pesar más que cualquier carga. Camila también tuvo un sueño esa noche. No era nítido, solo sensaciones, fragmentos. Caminaba por un camino de tierra, con los pies descalzos, bajo un cielo sin nubes. Al fondo, escuchaba una voz, la voz de su hermana, y luego la de Ramiro. Ambas se mezclaban, como un canto suave, que no entendía pero que la llamaba. Despertó con el corazón apretado, los ojos húmedos. Se quedó mirando el techo sin moverse, hasta que se levantó de golpe, buscó un cuaderno y empezó a escribir. No sabía qué, solo escribía. Recuerdos, dudas, palabras que nunca dijo. Todo lo que se había guardado por años empezó a salir. Por primera vez, escribir no era para reportar, era para vaciar el alma. Ramiro decidió tomar una semana lejos de la carretera. Se alquiló una pequeña habitación en un hostal de Salta, sin tele, sin señal buena, sin prisa. Compró un libro de segunda mano, cocinó algo simple, volvió a caminar. En el mercado del centro, una señora le ofreció fruta. Le sonrió como si lo conociera de toda la vida. ¿Y vos? ¿De dónde venís? De muchos lados. Pero ahora no tengo apuro de llegar. La mujer lo miró con complicidad. A veces, llegar sin apuro es la única forma de hacerlo bien. Y esa frase se le quedó en la cabeza todo el día. Camila, por su parte, se animó a algo nuevo. Se inscribió en un taller de escritura terapéutica en la biblioteca del pueblo. Era un grupo pequeño, 4 mujeres, un par de hombres, una coordinadora con voz suave y ojos atentos. En la primera sesión les pidieron escribir sobre una herida abierta. Camila escribió sobre la pérdida. No dijo nombres, pero cada palabra hablaba de su hermana, y sin querer, también de Ramiro. Cuando leyó en voz alta, nadie respiraba. Al terminar, la coordinadora le dijo: «Eso que acabas de decir no es solo tuyo, es de muchas. Gracias por prestárnoslo». Camila no sabía si estaba sanando, pero por primera vez ya no se sentía sola en lo que dolía. Una noche, Ramiro salió a caminar por las calles del barrio donde se hospedaba. Pasó frente a una librería cerrada y vio, en la vitrina, un cartel que decía: «Los viajes más largos empiezan con el primer paso de regreso». Se detuvo ahí, leyó la frase 3 veces, sintió que algo se acomodaba en su pecho. No era prisa, era certeza. Volvió a la habitación, se duchó, se recostó. Antes de dormirse, abrió su celular, buscó el contacto, lo dudó y escribió: «Si estás bien, me alcanza, pero si todavía pensás en lo que pudo ser, tal vez aún haya ruta por recorrer». No presionó enviar, lo dejó ahí escrito, pero solo con escribirlo. Ya algo había cambiado. A veces los caminos no se cruzan en la carretera, se cruzan en los sueños, en el corazón, y en ese momento exacto donde uno se da cuenta de que sanar también es volver a sentir. El sol ya estaba en lo alto cuando Ramiro divisó el letrero: «Control vehicular 500 MTS». Soltó un suspiro.
No era raro que lo pararan, pero esta vez algo se sentía distinto. La mula venía cargada con maquinaria ligera rumbo a Jujuy, papeles en orden, todo limpio, pero adentro el corazón le latía como si algo se estuviera gestando sin avisar. Disminuyó la velocidad. Los conos naranjas en el camino brillaban bajo el sol. Un agente le hizo la seña con la mano. ¡Oríllese! Ramiro detuvo el camión con suavidad, bajó el vidrio, ya con los documentos listos. Había hecho esto 1000 veces, pero algo en el aire le cosquilleaba la piel. Escuchó pasos, firmes, y entonces la voz, esa voz. «Buenos días, señor. Documentación, por favor». La miró, y el mundo se detuvo. Camila Ortega, uniforme distinto, chaleco nuevo, otro escudo, pero los mismos ojos. Ella también lo reconoció. No dijo nada al principio, solo lo miró, como si necesitara asegurarse de que era él de verdad. Ramiro le entregó los papeles. La mano le tembló apenas. Camila los tomó sin romper el contacto visual. «Todo en regla», dijo ella sin revisar. Ramiro sonrió. «¿Y tú? ¿Estás en regla?» Camila bajó la mirada. Sonrió también. «Estoy en revisión constante». Silencio, pero esta vez no pesaba. Era un puente. Camila se hizo a un lado. «Estacione ahí, por favor. Necesito hacerte unas preguntas». Ramiro no discutió. Sabía que esto no era un control cualquiera. Bajó del camión y la siguió. Caminaron unos pasos fuera del camino, junto a un árbol. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella al fin. «Trabajando, como siempre, pero esta vez sin huir de nada». «¿Pensabas quedarte?» «Depende». «¿De qué?» «De si esta vez alguien me quiere esperar». Camila respiró hondo. «No pensé que volvería a verte». «Yo tampoco, pero soñé con vos más de una vez». «¿Y en los sueños qué pasaba?» «Nos quedábamos callados, pero cerca». Ella asintió. Tenía los ojos brillosos. «No sé si tengo todas las respuestas todavía», dijo. «No te las pido. Con que me digas que no cerraste del todo esa puerta». «No la cerré, solo la dejé entornada». Camila lo miró de arriba abajo, como si lo estuviera escaneando. «¿Sabes qué es lo raro?» «¿Qué?» «Que a pesar de todo me sigue dando paz verte». Entonces tal vez valió la pena todo el camino. Ella bajó la vista a los papeles que aún sostenía. «Tus documentos están perfectos, Méndez. ¿Y mi corazón?» «Ese... habría que revisarlo con más tiempo». Ambos rieron. Corto, sincero, como quien se está animando otra vez. «¿Y si me quedo por acá unos días?», preguntó él. «El camión aguanta, yo también». «¿Y por qué te quedarías?» «Porque tengo ganas de ver qué pasa si no me vuelvo a ir». Camila no respondió, solo lo miró, y esta vez no con sospecha, sino con esperanza. A veces, los nuevos rumbos no se toman en los mapas, se toman en las decisiones pequeñas. En el momento justo, el retén ya había terminado. El tránsito fluía sin sobresaltos y los conos estaban guardados. Camila se quitó el chaleco y se acomodó el cabello, aún algo revuelta por lo que acababa de pasar. «Hay una fondita aquí cerca. ¿Te invito a un café?», preguntó ella sin rodeos. «No me digas eso si no vas en serio», respondió Ramiro, medio sonriendo. «Voy en serio». Caminaron en silencio, sin apuro. Era extraño. Después de tanto peso, de tanta distancia, no había incomodidad, solo una calma distinta, como si ambos supieran que algo estaba por definirse, pero ninguno tenía prisa. La fonda era sencilla, con mesas de plástico y olor a pan dulce. Se sentaron cerca de una ventana abierta. El viento traía olor a tierra mojada. «¿Y entonces?», preguntó ella girando la taza entre las manos. «¿Cómo fue el camino después de todo?». Ramiro se encogió de hombros. Silencioso, largo, con más preguntas que respuestas, pero también con tiempo, para verme al espejo sin querer salir corriendo. Camila lo miró sin interrumpir. «¿Y en ese espejo me viste?». «Más veces de las que esperaba, y no con enojo, con ganas de volver a verte de verdad». «Yo también pensé en vos», confesó ella sin adornos, «pero no me sentía lista para buscarte. No hacía falta.
Yo tampoco sabía si quería volver hasta que te volví a ver. Y ahora que me ves, ¿qué querés? Ramiro se tomó un segundo antes de responder. Su voz fue baja, honesta. No quiero que el tiempo nos empuje otra vez a correr. Quiero quedarme un rato y ver si todavía nos queda algo que valga la pena reconstruir. Y si no queda, con vos aprendí que no siempre se trata de lo que queda, sino de lo que uno está dispuesto a volver a hacer. Camila desvió la mirada. No era dolor, era sorpresa y algo más parecido a ternura. No me gusta idealizar, dijo ella, ni prometer lo que no sé si puedo cumplir. Vos me viste rota, y yo también te vi cuando querías rendirte, y aún así nos quedamos un rato más en la banqueta. Exacto, sonrió. Ese rato nos salvó más de lo que pensamos. Se quedaron en silencio. Afuera, el viento jugaba con una hoja que entraba y salía por la puerta. Un niño cruzó la calle corriendo con una mochila colgando. La vida seguía. Ellos también. ¿Y si esta vez no hay mapas?, preguntó Camila. Mejor, así nadie se pierde, porque no hay un lugar exacto al que llegar. Pagaron el café. No hubo apuro por levantarse. Caminaron juntos de regreso sin decir nada por unos minutos. ¿Tenés que seguir viaje?, preguntó ella sin mirarlo. Podría, pero no quiero. Camila lo miró. ¿Te vas a quedar? No lo decidí todavía, pero por ahora voy a apagar la mula un par de días. Ver si este pueblo todavía tiene espacio para alguien como yo. Siempre tuvo, solo que no sabías cómo pedirlo. Ramiro paró en seco. La miró. ¿Y vos? ¿Tenés espacio para alguien como yo? Camila no dudó. Si venís sin mentiras, sí, vengo sin mentiras, pero lleno de ganas. Ella respiró hondo y asintió. Caminaron un poco más. El pueblo ya no se sentía tan pequeño, ni ellos tan perdidos. A veces no hace falta que todo esté dicho, basta con que haya voluntad de seguir diciendo. ¿Y tú? ¿Has dejado algo sin decir que aún estás a tiempo de recuperar? Cuéntanos. A veces una frase puede ser el inicio de un nuevo rumbo. La mula se detuvo frente a la placita de El Cerrito con ese rugido bajo que parecía parte del paisaje. Ramiro apagó el motor con una suavidad casi ritual. Afuera, el aire olía a tierra seca, a flores viejas, a pan recién hecho. Camila estaba ahí, sentada en la banca de siempre, la que daba al kiosco cerrado y al árbol torcido que no terminaba de crecer. Lo vio bajar sin apuro, sin necesidad de decir nada. Él se acercó. Ella lo esperó, sin palabras, solo con una media sonrisa que decía mucho más que un hola. ¿Entonces estacionaste?, preguntó con voz baja. Sí, creo que ya es hora de bajarme un rato, respondió él mirando el camión como quien deja una parte de sí, pero sin dolor. Caminaron hasta la fonda. Se sentaron en la misma mesa de siempre, pero esta vez no pidieron café. Pidieron té de boldo y media luna con dulce, como si supieran que algo se cerraba o algo apenas comenzaba. No te voy a mentir, dijo Camila rompiendo el silencio. Me da miedo que esto no funcione, que nos lastimemos. Ya nos lastimamos antes, sin estar juntos. Peor que eso no creo que sea. Ella lo miró, no con certeza, pero sí con un dejo de confianza. No quiero promesas, no te voy a hacer ninguna, solo vine con tiempo y ganas. ¿Y paciencia? También, sonrieron los dos. No porque todo estuviera bien, sino porque por primera vez no hacía falta que lo estuviera. Caminaron por la calle de tierra sin rumbo, como dos adolescentes grandes que no tienen idea de lo que están haciendo, pero igual lo hacen. Pasaron frente al retén. Camila lo señaló. Ahí empezó todo. Y pensar que iba con los papeles vencidos, rió Ramiro. No sabía que también llevaba el corazón medio caducado. Bueno, yo te detuve, sí, pero vos me despertaste. Se quedaron callados, y en ese silencio, Ramiro se acercó un poco más. No la tocó, solo la miró con esos ojos tranquilos de quien ya no está a la defensiva. ¿Y si nos damos permiso de sentir sin apurar nada, aunque no sepamos si va a funcionar? Justo por eso, ella lo miró.
Y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad, una sonrisa entera, luminosa, valiente. «Tal vez», dijo ella, y ese tal vez fue más que suficiente. A veces, las historias no terminan en fuegos artificiales. No hay besos bajo la lluvia ni promesas bajo estrellas. Solo dos personas cansadas de huir que un día deciden dejar de correr. Ramiro y Camila no sabían si iban a durar, si podrían con todo lo que venía. Pero entendieron algo vital. El amor, cuando llega tarde, no necesita apurarse. Ya no se trataba de pasión urgente, se trataba de acompañarse sin miedo, de mirarse sin buscar errores, de quedarse sin pedir permiso. Amor maduro es eso, elegirse con los ojos bien abiertos, sabiendo que la vida golpea, cambia y a veces se tuerce, pero que si hay alguien con quien compartir el silencio, entonces todo duele un poco menos. Camila se apoyó en la reja de su casa. ¿Vas a pasar? Ramiro la miró. Hoy no, pero mañana, ¿quién sabe? Ella asintió. Mañana, entonces. Él volvió a la mula. La dejó estacionada. Se bajó y caminó hacia el hostal con las manos en los bolsillos y el corazón más liviano, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía destino, pero sí, una razón para quedarse. ¿Y tú? Si pudieras detener tu propia ruta solo por un tal vez sincero, ¿lo harías? Gracias por acompañar este viaje. Las historias más profundas no siempre gritan, a veces solo susurran, y aún así cambian todo. A veces el amor no llega con fuegos artificiales ni promesas eternas. A veces llega tarde, cansado, con cicatrices, pero con la fuerza exacta para sanar lo que el tiempo no pudo. Esta historia no fue sobre un final feliz. Fue sobre dos almas que, después de tanto perderse, se atrevieron a detenerse, a mirarse, a decirse tal vez. Porque el verdadero valor no está en amar sin miedo, sino en elegir quedarse aún con él. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez te has detenido por amor o has sentido que aún hay un tal vez esperándote allá afuera, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte, queremos escucharte, queremos que sepas que no estás sola, que no estás solo. Dale like si alguna vez también sentiste que el corazón tenía ruta propia. Comparte este video con esa persona que aún guarda un espacio en tu historia o con quien sabes que entenderá cada palabra. Y si quieres seguir viajando con nosotros por relatos que te sacuden el alma y te dejan pensando mucho después del último minuto, suscríbete al canal. Tu suscripción no solo apoya lo que hacemos, nos une como comunidad que cree en el poder de una buena historia. Gracias por estar aquí, gracias por quedarte hasta el final y sobre todo, gracias por seguir creyendo en las segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia, que tal vez sea la tuya.